Continuamos en Abriendo la Mañana. Estamos hablando con Orlando Espinosa, diputado por San Cristóbal, miembro del comité político, del comité central del Partido de la Liberación Dominicana y seguidor del doctor Leonel Fernández, y aquí ha manifestado que hará su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana para ir a formar parte de esa nueva casa, la Fuerza del Pueblo, al lado del doctor Leonel Fernández. Don Orlando, no nos podemos llamar engaño. Vienen unas elecciones. Hay que invertir mucho dinero, y más para enfrentar al candidato del Estado. ¿Están ustedes preparados económicamente para estas campañas, las municipales ahora en febrero y luego en mayo las presidenciales? En poesía hay una figura que se llama pie forzado. Explíqueme el pie forzado. Pie forzado es para que tú te inspires. Te ponen una figura para que si no te la ponen no te inspira. Yo pienso que los que son pies forzados, que no tienen un liderazgo, esos inventos, esa forma de tú querer imponer a alguien, son a los que se les encarece la actividad política. Porque si a ti no te conocen, no tienes liderazgo, hay que ponerte un anuncio cada 15 segundos. Ahora, si tú eres una persona que tú eres un sentimiento, que tú no eres producto del arribismo, porque el problema del PLD es que se ha rodeado de arribistas, de gente que sin haber puesto una piedrecita en este proyecto, están hoy en cúpulas y hasta van a los medios de comunicación a hablar, que cualquiera que lo oye piensa que es un PLDista de mucha tradición. Y yo he dicho a esa gente, si el diablo estuviera gobernando hoy, estuvieran al lado del diablo, porque lo que son es arribistas. Entonces, esas son las de las cosas que cometió el Partido de la Liberación Dominicana. ¿A eso fue que se refirió Leonel Fernández cuando dijo que le fueron más fieles a un decreto? Sí y no, porque a lo que se refería el presidente Fernández era a la llamada OTAN, a esa oligarquía que se ha formado en el PLD. Eso es una cara de la moneda, pero hay otra cara. Sí. Pero antes de gente que sin ningún... G35, mire, ¿cómo es? Antes le decían el G35 a la misma comisión política. Le han puesto varios nombres, pero que el caso... Presidida por Leonel Fernández en ese momento. Sí, pero todavía no con tanta fuerza de Danilo. Leonel Fernández nunca participó en grupos. No es sectario. Nunca, no fue sectario. Entonces, ahora el PLD adolece de muchas enfermedades. Una es esa. Una persona Orlando, llega... don Orlando, ¿Cómo afectó la estructura partidaria de que personas que no son de ese partido aspiraran a posiciones que ustedes entendían que le merecían a ustedes y que también están en el tren gubernamental? Y perdón, que proporcionó el propio Leonel Fernández, porque quien promovió alianzas para poder llegar al poder, el Partido de la Liberación Dominicana, fue precisamente el doctor Leonel Fernández. Y lo resaltó ayer en su discurso. O sea, él reconoce que solo cuando él encabezaba una boleta, como Leonel Fernández, no pudo llegar. Tuvo que valerse de alianzas, sobre todo del Partido Reformista. Nadia, que ese es otro aspecto. Las alianzas son una cosa. Y son necesarias. Y son imprescindibles. Pero se le debe dar Entonces, posiciones. otra cosa es que alianzas. tú quieras hablar a nombre de un partido sin tener calidad. O sea, solamente con tu cara dura. Tú venir a querer hasta dar declaraciones sin tú tener conocimiento de ni siquiera cómo piensa ese partido, cómo se formó ese partido, cuáles fueron los sacrificios que se hicieron para llegar a donde está. Entonces, es hasta imprudente. Además, eso te crea, en el que te está oyendo, que tiene ese sacrificio, te crea ese resentimiento, te crea esa... animadversión. Mira que está hablando, ¿de dónde salió? Yo aquí sentado con 30, 40, 45 años en mi partido y no he podido hacer lo que está haciendo que llegó. Fueron muchos relegados. Sí, son incontables. Esa es de las cosas que le ha hecho daño a este partido. Y no se va a parar. Don Orlando. No se va a parar. ¿Usted me permite leer un Twitter? ¿Cómo no? Rodríguez Marchena. Leonel Fernández padece el síndrome de divorciado, derrotado, despechado y resentido. Culpa al PLD de su propia obsolencia política. Abandona el partido atribuyendo los peores defectos a sus compañeros a quienes reprocha su desamor y de tener que irse con trastes viejos.
¿Cómo usted define este Twitter? ¿Cómo Si usted tú tomas el número de la cédula de quien escribió ese Twitter, no lo va a encontrar en la nómina de miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Es lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo? Si tú pones el número de la cédula, O sea, de Marchena, de usted lo busca en el quien- PLD. no encuentra ese nombre. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a Por ser? Una Dios? revista, Yo entonces. te reto a que lo haga. Eso hay una Pero él página llegó para... a trabajar con el doctor Leonel Fernández. No, llegó a trabajar en Palacio. Sin ser miembro del partido, Sí, entonces. pero no con el protagonismo que tiene. Tiene ahora, ok. Entonces hay que Pero es que cada quien puede Pero- trabajar con quien se sienta entonces- cómodo, independientemente no, de que pero esté no en es un eso, partido no o es eso lo que estamos viendo mal, sino La respuesta. correcto, ¿te entiendes? Y la falta Y de eso fue respeto. sistemáticamente Pero, desde el don Orlando, 2012 yo hasta le quiero ayer. hacer una pregunta. Es más, hasta esta mañana. Yo le quiero hacer Orlando. una pregunta. Durante todo este proceso, incluyendo antes de que ya el presidente Medina dijese que no iba y diera el discurso, hubo una posición por un grupo de leonelistas muy radical, muy marcada, a que era o sí o sí. Y en efecto, el resultado es este. ¿Eso no fue también una actitud de terquedad, una posición de no reconocer los resultados o la voluntad de las bases, independientemente de que salga a la luz que hubo o no hubo fraude, sino la actitud previa al proceso? Se dio una especie de intención de acorralamiento para que dijera sí o no, porque ya estaba montado el operativo para hacer el fraude. Y querían como una especie de comprometer una palabra para la crónica de una muerte anunciada. Y el presidente Fernández no cayó en ese gancho, que era de lo que se trataba. Usted dijo que respetaba y ahora está faltando a su palabra. Era que se veía venir. Lo que pasó, se tenía sospecha. Es más, el doctor Víctor Gómez Mazara, 5 días antes de las elecciones, anunciaba que se estaba preparando un fraude. Y justamente en los términos que él lo anunciaba, fue que se dio. Entonces, eso parecía, pero además, el doctor Leonel Fernández dio una buena respuesta a esa solicitud. Hay gente con la que no se puede llegar a acuerdo. Y enumeró acuerdos que se habían llegado Porque y no lo que no se respetan. cumplieron. Así es. Entonces, tú no, dice por ahí un principio, un dicho que le puede ver, el que me engaña una vez, sin vergüenza es. Si me engaña dos, sin vergüenza yo. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a un acuerdo de respetar a gente que no respeta acuerdos? Orlando, ¿qué va a Porque pasar? el origen de todo esto viene, mira, ¿Y por qué el origen no debió ¿De ser? dónde desde viene un el principio? origen? Pero ¿de mira, dónde viene? vamos a ver el origen. Nadia, si tú te vas a la Constitución del 2010, se prohíbe la reelección consecutiva. Tú eres presidente ahora, tú no puedes volver a postularte en el periodo siguiente. Casi forzado se consigue modificar La esa Constitución modificación. y te permite 2 periodos consecutivos. Si tú no haces eso, no estuviéramos lo que estamos ahora. Hoy, por ejemplo, el candidato a la presidencia de la República fuera Danilo Medina, con esa Constitución del 2010. Pero además evitaba que 2 líderes de un mismo partido se enfrentaran. Era una constitución Muy inteligente bien, en ese claro. sentido. Ahora bien, después que hacemos eso en el 2015, pretendemos hacerla otra vez en el 2018. Entonces, ¿a dónde era que íbamos? ¿Cuál era la dictadura. intención? Una burla. Ya eso es lo que le tiene miedo al pueblo y por eso fueron a las No urnas. más palabras. Orlando, Condesa. ya se va Leonel. La pregunta que hacen muchas personas es, ¿qué va la actitud de los diputados en el Congreso y de los miembros del Comité Central, que son 632, si no 635, si no me equivoco, usted me da el dato más o menos? De esos miembros del Comité Central, ¿cuántos irían y qué van a hacer los diputados en el Congreso? Esas 2 preguntas. Hubo una reunión no hace muchos días y había más de 200 presentes, miembros del Comité Central, más de 200, y otra gran cantidad habían presentado excusas, no pudieron presentarse porque viven en zonas apartadas. Fue una reunión que se convocó de hora a hora.
Entonces no te podría decir con un número específico cuántos renunciarían, pero son muchos. Y además también tú has visto gente renunciando de cargos que tienen en el gobierno. Van a seguir las renuncias. Eso no se detiene. Y a medida que se acerque el proceso de la fecha de las elecciones, se va a incrementar las renuncias de miembros del Comité Central, dirigentes del partido, miembros del partido y gente con función pública. El gobierno va a presentar un proyecto de préstamo en el Congreso. La actitud, ustedes van a la 400 oposición. millones. De dólares, Para el sector de eléctrico. dólares, si no me equivoco, Yes. 100 millones de dólares. ¿Te van a mantener la misma actitud que anunciar la próxima? ¿No van a votar por eso? 400 millones por un lado, pero hay en camino otro de 125. ¿Y para ¿Cómo? qué sería Perdón, ese de- aguanta. ¿Y para qué sería ese de 125? Espérate. Esa parte no la conozco, o sea, pero Orlando, tengo la información. ¿Y Usted la está ley de informando, presupuesto? espérate, usted está informando ahora, Orlando Espinosa, que aparte del proyecto de préstamo de 400 millones de dólares, hay otro proyecto de préstamo de 125 millones de dólares, pero no han ¿Para dicho para qué? qué. No lo No, sabe ni siquiera todavía. es que no se ha presentado todavía. Pero usted tiene pero conocimiento. está en camino. O sea, que estamos hablando ¿Y 525 los 400 millones de... ¿Sobre qué base Porque justifican el presupuesto es deficitario. Como que Dios necesita mío. un complemento. Necesita un Claro. complemento. complementar. Orlando, entonces ustedes ahora pasan a la oposición. Bueno, Ustedes pasan a la oposición. muy feo. ¿Cuál sería la actitud de ustedes ahora mismo? Porque yo sé que son opositor. Y ustedes conocen muchas cosas, son compañeros, conocen... ¿Cómo digo? Se conocen sus mañas y sus señas. Es como cuando un pitcher y un bateador son del mismo equipo y ahora después se enfrentan. El bateador sabe hasta qué va a tirar el lanzador cuando hace una seña o una mueca o algo, porque fueron compañeros. Orlando, ¿cómo será entonces el trato de ahora hacia los ex PLDistas? Porque usted prácticamente va a renunciar. ¿Cuál sería el trato hacia el Mira, gobierno? el trato en el Congreso y en el gobierno, para nosotros, ese grupo de legisladores, no fue lo más agradable. Ese era un trato de puertas cerradas. ¿Cómo? Absolutamente puertas cerradas. Sin embargo, nosotros, no hay un solo proyecto que venga del Poder Ejecutivo Ustedes no que apoyaron. no apoyáramos, incluyendo el endeudamiento externo y hasta el interés. Entonces, ¿Ustedes son parte de lo cómplices? que están criticando hoy. Porque- Ustedes son cómplices, entonces. Así no puede ser. Porque se impone la disciplina de tu partido. Eso Sin, es ser sin embargo, Yo lo digo el siempre. trato, Yo lo digo siempre. Por eso el que trato yo digo que no era igual. Leonel, Ahora, eso ahora que debe cambiar. Leonel Fernández Esperemos. tiene que también tomar en cuenta los escándalos que en su gobierno, las impunidades que se dieron, cuando un senador es sometido a la justicia y le dice, y señala y le dice, ven tú irresponsable en un tribunal a un procurador de la República. Entonces, una actitud responsable el tema del de caso- decirle en su cara, ven tú irresponsable, porque él sabe por qué se lo dijo. Sí, sí, Bueno. pero el tema del cambio. Eso es hay un tema que hay cuestionar, ese es un tema porque que hay también que hay Leonel que Fernández estudiar a tuvo sus fondo. sombras. Él no es un Todos, mira, Jesucristo. es que todos los gobernantes Él tienen no sus es un luces y Jesucristo. sombras, y no es el programa de Priena. Priena. Jesucristo es otra cosa. Don Orlando, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Qué pero pena. las puertas están abiertas para que usted regrese No, pronto y ey, continúe. no, perdón. Santo. Me Una tiene que entrevista invitar a San interesante. Cristóbal a Ya comerme una tenemos- cativía de Lambique. Ah, que ey, tengan allá ¿cómo? al final. Sí. Podemos hacer la No entrevista regañes ya a en su, Cristóbal. Sí, en su- lo en su hacemos allá, rancho. mira qué bien. Una Ustedes- actividad- no pero relaja. no dejen a Helio. No.